Vamos a hablar en esta sesión de diferencia potencial o diferencia de tensión. Es lo mismo tanto el potencial como la tensión o el voltaje. Potencial, tensión o voltaje. Se mide en voltios y vamos a utilizar algunas ideas para explicar qué es o cómo funciona la diferencia potencial y la diferencia de tensión. Vamos a suponer que tenemos dos frascos con agua caliente. Los tienen la misma cantidad de agua. Esta está a 20 grados y esta está a 50 grados centígrados. Sabemos que si ahora conectamos los dos frascos con un tubo de tal manera que se permita el intercambio de agua de uno a otro, lo que sabemos es que este que está más caliente irá pasando calor de alguna manera a este de aquí, de tal manera que la diferencia de temperatura que hay entre uno y otro, que ahora mismo es de 20 y 50, hay diferencia de 30 grados, este irá subiendo de calor, de temperatura, hasta que llegue a un punto donde la izquierda estará. Veremos el tubo que conecta las dos que permite el intercambio de calor y tenemos que los dos frascos estarán 20 y 50, la mitad de 30 es 15, por lo tanto este habrá subido a 35 grados, este también estará a 35 grados y a partir de ese punto estará en el equilibrio y ya no habrá cambio de calor. Aquí digamos había calor que pasaba del que está más caliente al más frío y aquí llega un momento en que ya están igualadas, está en equilibrio y no hay intercambio de calor. Esta imagen nos puede servir como una manera para pensar lo que es la electricidad y la diferencia de potencial. Supongamos que tenemos ahora en lugar vaso un cubo de una sustancia y esto es un milímetro de lado, por lo tanto sería 1 milímetro cúbico, una cosa muy pequeña. Y aquí tenemos otro cubo igual, también de 1 milímetro cúbico. Y vamos a suponer, que no lo es así, pero que 1 millón de electrones es un voltio. Y lo vamos a dibujar con una esfera así. Vamos a suponer que en este cubo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí podríamos decir que tenemos 8 millones de electrones y vamos a llamarlo 8 voltios, aunque por decir algo. Y aquí vamos a poner que tiene 1, 2. Cada esfera es 1 millón de electrones, este tiene 2 voltios. ¿Qué sucede entonces ahora si unimos con un cable conductor los dos cubos? Pasará lo mismo que antes. Ahora aquí donde hay un exceso de carga negativa, aquí hay más carga negativa, tenderá a equilibrarse. Igual que el calor tiende a equilibrarse, las cargas tienden a equilibrarse, que haya la misma carga a un lado que otro. Entonces por aquí irán pasando electrones y poco a poco los podemos ir borrando de aquí. Borramos uno de aquí, borramos dos de aquí y han ido pasando por aquí y llegan aquí 1 y 2. Ahora todavía 1, 2, 3, 4, 5. Al principio teníamos aquí 8 voltios, 8 millones de electrones y aquí teníamos 2 voltios. Había una diferencia de potencial o de carga de electrones de 8 menos 2, 6 voltios. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo 6 voltios y aquí tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 voltios. Habrá una diferencia de potencial de 6 menos 4, 2 voltios. Y si ya finalmente pasamos una esfera aquí, pasa a través del este, llega aquí y dibujamos aquí. Ahora ya tenemos aquí 5 y 5, tenemos 5 voltios a cada lado y la diferencia potencial es 0. Hemos llegado, igual que aquí, al equilibrio. Y cuando hay equilibrio, en este caso la intensidad, que es la cantidad que pasa de corriente, es 0. Aquí el calor que se intercambia va a ir a 0 y aquí la intensidad, cogemos en rojo,
que es los electrones que pasaban hacia allí, la intensidad de corriente es cero. Llega un momento en que ya no pasan electrones porque están equilibrados uno y otro, entonces no hay diferencia. Las sustancias tienden a equilibrarse de tal manera que haya la misma carga en los dos lados. Vamos a volver aquí al caso anterior y teníamos aquí, vamos a borrar aquí, teníamos 2 y aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8 voltios. Y aquí tenemos la diferencia potencial y esto lo vamos también a cambiar aquí. Vamos a dibujar, por ejemplo, un tubo, pero aquí tenemos un interruptor que está abierto, por lo tanto, no deja pasar corriente de un lado a otro. En el momento en que yo cierre, el interruptor pasará la corriente de uno a otro. Aquí hemos dicho que teníamos 8 voltios y aquí tenemos 2 voltios. Y la potencia en este caso es de 6 voltios. ¿Cuál es el polo positivo y el polo negativo? El polo positivo es el que tiene, el polo negativo, perdón, es el que tiene más carga. Aquí tenemos 8 voltios, este será el polo negativo. Tiene más cargas de electrones. Y el polo positivo será este. Por lo tanto, positivo y negativo, lo que dice es cuál tiene más cargas o menos cargas. Si ahora hiciéramos otro ejemplo, dibujo aquí los dos cubos, en el cual aquí tuviera 8 voltios, pero aquí tuviera 12 voltios, aquí en lugar de 2 hubiera 12 voltios, ahora aquí tengo aquí era el polo negativo porque este tenía menos. En cambio aquí hay 8 voltios y aquí 12 voltios. Este hay más cantidad de electrones y por lo tanto este será el polo negativo aquí y este será el polo positivo aquí. En este caso, si yo ahora conecto el circuito, que es cierro el interruptor, los electrones pasarán de aquí a aquí hasta igualar el potencial. Por lo tanto, siempre por eso estamos aquí hablando de diferencia potencial, diferencia de tensión o diferencia de voltaje. No depende solo de que haya 8 voltios, 8 millones de electrones, sino la diferencia. Y además hay uno siempre que hay más y menos y va del que hay más electrones a menos. Por lo tanto, tenemos uno que la diferencia de potencial es que hay distinta carga en un lado que en otro. Si ponemos un cable, circula la corriente hasta llegar al equilibrio, cuando las cargas son iguales y den carga eléctrica en los dos sitios. Si dibujamos un circuito aquí, el polo negativo, el polo negativo, entonces el sentido tradicional de la corriente es de polo positivo a polo negativo. Iría por aquí y llegaría al polo negativo atravesando la resistencia que existe en los otros. Aquí hay más voltaje que en este y esto iría así. ¿Cuál es el sentido real de los electrones? Hemos dicho que en el polo negativo es donde hay más electrones, por lo tanto hay más electrones aquí y aquí. Y los que se mueven son los electrones. Por lo tanto, el sentido real de la corriente va del polo negativo al polo positivo. Ese es el sentido real de la corriente. Los electrones van aquí. Da igual utilizar un sistema u otro. Lo importante es ser coherente. Si yo cojo el sentido tradicional, tengo que pensar siempre que el sentido es este. Si yo cojo el sentido real, tengo que coger el otro. La única diferencia es que si la intensidad aquí me sale en positivo, en el otro me saldrá en negativo y viceversa. Bien, ya tenemos entonces lo que es la corriente eléctrica, que es el movimiento de los electrones, corriente. Es el movimiento de los electrones de una zona que está cargada negativamente a una zona que hay, no es que esté cargada positivamente, sino que hay menos electrones que en la primera y se van moviendo. El momento que está equilibrado, hay los mismos uno que otro, la corriente se para y la intensidad igual a cero. Intensidad es la cantidad de corriente que pasa de un lado a otro. Más cosas que podemos aquí decir de esto es, tenemos, por ejemplo,
si tuviéramos aquí, en este caso, los dos cubos y en uno hay 20 voltios, hemos dicho 20 iones de electrones y en el otro hay 15 voltios. Imaginemos que aquí hay 10 voltios y aquí hay 5 voltios o que en el de la izquierda hay 7 voltios y en la derecha hay 2 voltios. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Pues hemos hablado siempre de diferencia potencial. La diferencia potencial es 20 menos 15, la diferencia potencial, ponemos aquí, voltaje, que son 5 voltios. 20 menos 15, 5. Y 10 menos 5, 5 voltios también. Y 7 menos 2, 5 voltios. Por lo tanto, da igual en una pila, si cogemos aquí una pila, las auténticas pilas de petaca de antes de 4,5 voltios, significa que entre uno y otro hay una diferencia de 4,5. Y a mí me da igual que sea 20 y 15, 10 y 5 o 7 y 2, porque lo que afecta aquí es la diferencia potencial. La diferencia potencial, digamos, es como la fuerza que tiene la electricidad. Buscando un símil, podemos utilizar aquí el de, otra vez, igual que hemos hecho aquí con el agua. Suponemos que aquí tenemos una distancia, una altura de 5 metros. El agua que viene por aquí cae con una determinada fuerza. ¿Qué pasa si en lugar de 5 metros son 10 metros? El agua está aquí, pues cae con más fuerza. El voltaje viene a ser un poco esto. 5 voltios sería aquí y 10 voltios aquí. Los electrones, digamos, tienen más fuerza para atravesar o pasar. Aquí también, al haber más diferencia de temperatura, el intercambio de calor es más rápido. Cuanto mayor sea el voltaje, la diferencia, más rápido atraviesan, más fuerza tienen los electrones para atravesar estas. Y con esto acabamos esta sesión de diferencia potencial, diferencia de tensión. Y aunque hemos utilizado aquí unas imágenes que no son correctas, lo del millón de electrones y lo de los voltios, pero quizá nos puede ayudar a entender cómo funciona y cómo se desplaza la corriente eléctrica. Y por último, vamos a explicar cómo funciona entonces una pila o batería. Tenemos aquí el caso. Vamos a suponer que aquí cerramos el circuito de tal manera que esto vaya aquí. Hemos dicho que si esto lo conectamos, irán pasando electrones de este que tiene 8 voltios, aunque es negativo al revés, a este que tiene solo 2, hasta que se equilibren con, hemos dicho, 8 menos 2, la diferencia es 4, 3 cada uno, tendrían 5 y 5. ¿Qué es lo que hace entonces una batería? Una batería, y dibujamos aquí esta batería de 4,5 voltios, pila de petaca, toda la vida, 4,5 voltios. Bueno, aquí da igual cómo conectamos los polos. Este vamos a ponerlo aquí, polo negativo, y este al polo positivo. ¿Qué es lo que hace propiamente la batería? La batería es una bomba. Si tú conectas el cable, en cuanto los electrones hayan pasado aquí y esté equilibrado, esto se parará. ¿Qué hace la pila? La pila lo que hace es continuamente, mientras funciona, vamos a suponer que este de aquí, vamos a moverlo, vamos a coger aquí, a ver si me coge esto. Vamos a borrar. Entonces, este millón de electrones, vamos a suponer que entra por aquí y llega aquí y estaría aquí. Lo que hace la pila es vuelve a coger estos electrones. Aquí más que 4 voltios hemos dicho que la diferencia sería, vamos a corregirlo también esto, vamos a poner aquí, esta pila es de 8 menos 2, 6 voltios. Por lo tanto, aquí tendríamos una pila de 6 voltios. Y cogemos el millón de electrones está aquí, hemos pasado por aquí y está aquí. Entonces, ¿qué hace la pila? La pila coge este millón de electrones y a través de la pila, para eso existe, lo vuelve a pasar aquí. Aquí, en teoría, al disminuir 1, habían quedado 7 voltios aquí y 3 voltios aquí, con una diferencia potencial de 7 menos 3, 4. Pues ha cogido otra vez el voltaje, el millón de electrones y lo ha devuelto aquí. También aquí vuelve a haber 8 y 2. Y mientras la pila funcione, que es como una bomba de agua, imaginaros esto es una bomba de agua,
que va cogiendo el agua que cae aquí y la pasa aquí. Cuando pasa de 2, coge el agua y la sube. Entonces siempre está continuamente circulando electricidad, porque la batería coge la carga y la traspasa de donde en este caso hay menos en el polo positivo al polo negativo para que pueda. Esto es un fenómeno natural que sería la equilibrar cargas. Naturalmente, si hace ningún esfuerzo, las cargas eléctricas tienden a equilibrarse. Esto es una reacción química que hace que las cargas las